Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Hoy trabajaremos con Escherichia coli enterohemorrágica, conocida con las siglas de EHEC, una causa clásica de colitis hemorrágica que puede convertirse en una urgencia nefrológica. Su peligro no está en invadir como otros enteropatógenos, sino en producir la toxina Shiga y dirigir el daño hacia el endotelio, especialmente en el riñón. Descubrimiento. Antes de 1982, Escherichia coli enterohemorrágica prácticamente no existía en el radar clínico. Ese año se describió al paciente cero, entre comillas, paciente cero en Estados Unidos, en relación a un brote de colitis hemorrágica ligado al consumo de hamburguesas, donde se identificó el serotipo O157H7. Poco después, en 1983, se cerró la pieza que cambió todo, o se encontró la pieza que cambió todo. Se conectó esta infección intestinal con el síndrome urémico hemolítico, con las siglas SHU, o síndrome hemolítico urémico, al detectar verotoxina en heces de pacientes con falla renal. Pero la historia siguió mostrando su potencial epidémico. En el año 1996, el brote de Sakai en Japón afectó a miles de escolares y se vinculó a brotes de rábano. Y en el año 2011, Europa vivió una crisis por O104H4, una cepa híbrida con alta mortalidad. En conjunto, esta bacteria pasó de ser una rareza a ser una amenaza de seguridad alimentaria y hoy destaca como causa mayor de insuficiencia renal aguda en niños. Estructura y morfología. Escherichia coli enterohemorrágica es un bacilo gram negativo con un sello serológico útil para la clínica y para los brotes. Su antígeno O, que es un antígeno somático, corresponde al lipopolisacárido. Por ejemplo, tenemos al antígeno O157, corresponde al polisacárido que se encuentra en la superficie de esta bacteria. Luego tenemos a otro antígeno, el antígeno H. El antígeno H es el antígeno flagelar, que se asocia a la motilidad. Ahí tenemos, por ejemplo, al antígeno H7. Entonces, en sentido estricto, es importante mencionar además que estamos hablando en realidad de una Escherichia coli productora de toxina Shiga. Si esta definición de Escherichia coli de toxina Shiga la conocemos con las siglas de STS. Ahora, en el laboratorio, el agar McConkey permite observar fermentación de lactosa típica de Escherichia coli, pero para el fenotipo clásico O157 se usa el agar sorbitol McConkey con las siglas SMAC. Allí, el antígeno O157 suele ser sorbitol negativo, con fermentación tardía si ocurre después de 24 horas y además es beta-glucuronidasa negativo, conocido con las siglas MUG negativo. Entonces, estos rasgos no diagnostican por sí solos, pero orientan la sospecha y facilitan el aislamiento para serotipificación. Morfológicamente, esta bacteria vemos que es muy similar entonces a otras Escherichia coli que ya hemos revisado en este canal, pero es importante conocer estas diferencias específicas de la Escherichia coli enterohemorrágica. Factores de virulencia. El arsenal de virulencia de Escherichia coli enterohemorrágica se entiende mejor como tres piezas que cooperan. Primero, tenemos a la toxina Shiga. Esta toxina Shiga, codificada por los genes STX1 y STX2 en fagos lisogénicos. Esta es una toxina con componentes A, B5,
cuya subunidad A depurina el ARN ribosomal 28S, bloquea la síntesis proteica y puede inducir apoptosis. Bien, eso en cuanto a la toxina Shiga. En segundo lugar tenemos a lo que se conoce como el ancla, el islote LEE de las siglas de Locus of Enterocyte Effacement, que codifica un sistema de secreción tipo 3 y proteínas como intimina y las proteínas T y R. Con ellas, la bacteria se adhiere muy íntimamente al enterocito y produce la lesión de adherencia y borramiento, eliminando microvellosidades. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que es una actividad hasta el momento respecto al borramiento de microvellosidades muy similar a la Escherichia coli enteropatogénica. Pero además tenemos el tercer punto o el tercer arsenal. Estamos hablando del accesorio y aquí hablamos del plásmido PO157 que aporta, eh, entre otros, la enterohemolicina, codificado por el EHXA, asociado a estrés oxidativo y lisis celular. Muy bien, entonces la clave clínica aquí es que adhesión local y toxicidad sistémica ocurren en paralelo. Y aquí hay una diferencia importante con Escherichia coli enteropatogénica, en donde solamente teníamos el borramiento de las microvellosidades. Aquí tenemos a un plásmido actuando, a una toxina actuando. Todo esto conlleva a la colonización del intestino, pero además la toxina nos va a explicar de manera puntual el daño que ocurre a distancia y que vamos a revisar a continuación. Mecanismo patogénico. La patogenia de Escherichia coli enterohemorrágica es una ruta bien definida del intestino hacia el riñón. Todo inicia con la ingesta. Basta una dosis baja, incluso menor, a otros patógenos para que la bacteria pueda infectarnos. Y la bacteria además tolera el ácido gástrico. Eso le permite colonizar luego el colon y adherirse mediante la lesión de adherencia y borramiento. Aquí perdemos microvellosidades y se altera además la barrera mucosa. En un tercer paso ocurre el switch lítico. ¿Qué quiere decir? Que bajo estrés antibiótico u oxidativo se activa la respuesta SOS bacteriana y el fago pasa de ciclo lisogénico a ciclo lítico, liberando masivamente toxina Shiga. Esa toxina atraviesa la mucosa y entra al torrente sanguíneo. Su diana preferente es el endotelio renal por el receptor GB3. Entonces, al inhibir la síntesis proteica, lesiona endotelio, dispara microtrombosis y produce daño microvascular. Por eso, esta bacteria no necesita invadir profundamente. El eje toxina-endotelio explica en realidad la gravedad y también por qué ciertas decisiones terapéuticas pueden empeorar el desenlace. Respuesta inmune. En Escherichia coli enterohemorrágica, la respuesta inmune es parte del problema. ¿En qué sentido? Primero, en el intestino, la colonización induce inflamación. Se reclutan neutrófilos, polimorfonucleares y se liberan citocinas proinflamatorias. Esta reacción, aunque defensiva, puede facilitar el paso de toxina Shiga a través de una mucosa más permeable. Una vez que la toxina circula, el escenario crítico es el endotelio, especialmente en el riñón. Entonces la toxina produce lesión endotelial directa y favorece un estado protrombótico. Se forman microtrombos y se consumen plaquetas, lo que explica la trombocitopenia.
Al mismo tiempo o en paralelo, los eritrocitos se fragmentan, además, al atravesar vasos estrechados por trombos, generando hemólisis mecánica y esquistocitos en el frotis. Así es que vamos a tener la aparición de la triada del síndrome urémico hemolítico. ¿Cuál es esa triada? Muy importante. En primer lugar, anemia hemolítica microangiopática, número 1. Número 2, trombocitopenia. Y número 3, falla renal. Es la triada del síndrome hemolítico urémico. Entonces, vemos que la defensa inflamatoria y la coagulación terminan en realidad amplificando el daño colateral. Manifestaciones clínicas. La evolución clínica típica progresa por fases. Tras un periodo de incubación corto, el inicio suele ser diarrea acuosa, con dolor cólico intenso y en ocasiones vómitos. Pero en pocos días aparece la fase hemorrágica. Aquí vamos a tener diarrea sanguinolenta con una bandera roja importante. La fiebre suele estar ausente o suele presentarse en baja intensidad, lo que puede confundir y retrasar la sospecha. Entre el día 5 y 10 puede presentarse la complicación más temible o más temida, el síndrome hemolítico urémico, conocido con las siglas SHU o SUH, dependiendo de dónde lo veamos, pero este síndrome se presenta en aproximadamente el 5 al 15% de los casos. Allí la clínica cambia de intestino a nefrología. ¿Qué vamos a encontrar? Se encuentra palidez por anemia, petequias por trombocitopenia y oliguria o anuria por falla renal. En cuadros muy severos puede existir compromiso extraintestinal, incluyendo manifestaciones neurológicas como convulsiones derivadas de la microangiopatía sistémica. Por eso, en cualquier paciente con diarrea sanguinolenta, el seguimiento cercano de su hidratación, de diuresis y signos de hemólisis no es opcional, es mandatorio, es obligatorio. Es la diferencia entre un curso autolimitado y una emergencia renal. Epidemiología. Escherichia coli enterohemorrágica es un patógeno de reservorio animal y transmisión eficiente. El reservorio principal está constituido por los rumiantes, especialmente los bovinos, que portan la bacteria sin enfermar y contaminan el ambiente. Históricamente, el vehículo clásico fue la carne molida. Por eso, la cocción incompleta se asocia a brotes. Sin embargo, la epidemiología cambió. En los años recientes aumentó la implicación de vegetales y de agua por contaminación con heces o por riego. También existe transmisión por contacto directo con animales o entre personas en entornos cerrados. La razón es su baja dosis infectiva, en realidad, que convierte pequeñas fallas higiénicas en brotes. Ahora, en términos de carga, se estiman millones de casos globales por año y el serotipo O157 se asocia a altas tasas de hospitalización. En niños pequeños, la incidencia del síndrome urémico hemolítico sigue siendo un indicador crítico de impacto por esta bacteria. Ahora, para el clínico, esta epidemiología obliga entonces a preguntar por consumo de alimentos, por consumo de agua, por contactos a nivel de granjas, por ejemplo, y si han habido casos similares en la familia o a nivel familiar. No solo preguntar si es que hubieron viajes, ¿sí? Diagnóstico. Diagnóstico. El diagnóstico debe comenzar con una consigna clínica. Sospechar de Escherichia coli enterohemorrágica ante toda diarrea sanguinolenta, especialmente si la fiebre no es alta. La confirmación puede hacerse por dos vías complementarias. La primera
es el cultivo, considerando el estándar de oro epidemiológico porque permite aislar la bacteria para serotipificación y análisis de brotes. Para la cepa O157H7, el agar sorbitol McConkey con las siglas SMAC es útil. Muchas cepas clásicas no fermentan sorbitol, entonces es útil. El crecimiento, ahora bien, y la lectura suelen tomar 24 a 48 horas. Eso por un lado. Por otro lado, la segunda vía es clínica y más rápida. Aquí tenemos como punto principal a la detección de la toxina Shiga por inmunoensayo o detección de genes STX mediante las pruebas PCR, con resultados más rápidos en horas y capacidad de detectar cepas no O157. Entonces, aquí es importante resaltar una advertencia. Las pruebas rápidas sindrómicas, conocidas con CIDT, no deben reemplazar el intento de aislamiento cuando se requiere vigilancia de salud pública. Muy bien, finalmente, si hay sospecha de síndrome hemolítico urémico, se debe solicitar un hemograma, se debe solicitar un recuento de plaquetas, de creatinina y frotis para buscar esquistocitos. Esto no es extra, en realidad es parte del diagnóstico integral. Manejo y tratamiento. En Escherichia coli enterohemorrágica, el principio terapéutico es primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Y es que el soporte oportuno salva más que tratar la bacteria. Aquí la lógica es brindar primero soporte, brindar rehidratación en casos de pérdida de líquidos, de electrolitos, antes de buscar si hay una causalidad viral, si hay una causalidad bacteriana. Eso es importante, sí, pero mucho más importante, poder brindar soporte. Los antibióticos, los antibacterianos, pueden activar la respuesta SOS y el ciclo lítico del fago, aumentando la liberación de toxina Shiga y elevando el riesgo de síndrome hemolítico urémico. Eso hay que tener en cuenta respecto al uso de antibióticos. De forma similar, los antidiarreicos, el uso de antidiarreicos antimotilidad como loperamida, retienen el contenido intestinal y favorecen mayor exposición a la toxina, por lo que este tipo de fármacos deben evitarse. Lo indicado es más bien la expansión de volumen e hidratación temprana. En pacientes de riesgo, la hidratación intravenosa isotónica puede ser una estrategia de nefroprotección al mantener perfusión renal y diluir el impacto de la microangiopatía. Ahora, cuando se instaura el síndrome hemolítico urémico, el manejo es de soporte especializado, consistente en monitoreo estricto de diuresis, corrección de electrolitos, transfusiones si se requiere y diálisis cuando hay insuficiencia renal aguda. Entonces, el seguimiento cercano los primeros días es sumamente importante, es fundamental y es sinónimo en realidad de prevención activa de falla renal. Prevención y control. La prevención de Escherichia coli enterohemorrágica consiste en romper la cadena conocida como la cadena de la granja a la mesa, porque una vez ocurre la infección, no tenemos un antídoto simple contra la toxina. A nivel del origen, el control del ganado y la gestión adecuada de estiércol reducen la contaminación. El agua de riego es un punto crítico también para evitar vegetales contaminados. Ahora, en el procesamiento, la pasteurización de lácteos y el lavado industrial disminuyen la carga bacteriana. Por parte del consumidor, la regla más efectiva es la cocción completa de carne molida, idealmente por encima de los 71 grados centígrados, además del lavado de manos y la prevención de contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Entonces, estas medidas, si bien parecen domésticas, pero su impacto es poblacional porque la dosis infectiva es baja. En brotes,
el aislamiento del agente patogénico y la notificación a las autoridades o a las áreas de salud pública permiten rastrear la fuente y cortar la transmisión. Eso es sumamente importante. En resumen, la seguridad alimentaria es la barrera real frente a un patógeno capaz de llevarnos del colon al riñón. Muy bien, entonces vamos llegando al final de este episodio de Aula Microbiana y como conclusión vemos entonces que Escherichia coli enterohemorrágica es el ejemplo perfecto de cómo una infección intestinal puede transformarse en una enfermedad sistémica, no por invasión, sino por la toxina Shiga y por el daño endotelial con microangiopatía. Por eso, diarrea sanguinolenta con fiebre baja debe encender la alarma y el seguimiento clínico laboratorial temprano busca anticipar el síndrome hemolítico urémico. También en cuanto al manejo, el soporte y la hidratación oportuna son claves, mientras que el uso de antibióticos o antidiarreicos antimotilidad pueden aumentar el riesgo. Finalmente, en cuanto a la prevención, la cadena alimentaria define el resultado. Aquí es importante cocción adecuada, higiene y control en la industria de la producción. Llegamos así entonces al final de este episodio de Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Si te gustó este video, dale like, deja tus preguntas o comentarios abajo y comparte este video con tus colegas y tus compañeros y no olvides suscribirte al canal para más videos. Hasta el próximo patógeno.